Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Alejandro Zules Mallorquín, que tratará con nosotros el tema primeros auxilios en trauma de columna. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Hola, buenos días, doctora. Buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, el día de hoy este es el tema que presentamos. En general, pues, una introducción a pues, esta patología que es el trauma de columna vertebral y una introducción también, pues, básica a los primeros auxilios. Enfocada un poquito al deporte, pero pues también vamos a ver que no es propio de los deportes. Entonces, para empezar, hace unas semanas, en una fecha de FIFA, para los que nos gusta el fútbol, se presentó un acontecimiento, pues, que llamó mucho la atención por la eh, gravedad en ese momento, pues, de la lesión, ¿no? De la posible gravedad de la lesión. Tenemos, pues, que el juego fue entre la selección mexicana, la selección de Trinidad y Tobago. Este futbolista, pues famoso, un delantero mexicano, el famoso Chucky Lozano, sufre una caída, pues aparatosa, lo empujan, una cuestión pues propia del deporte, pero pues tiene un golpe pues bastante este, delicado, ¿no? En esa región de la columna, o bueno, un golpe en la cabeza que pues condicionaba un compromiso de la columna cervical, del cuello. Entonces vemos que va corriendo, lo empujan, hay que ver bien la cinemática del trauma, va a gran velocidad, choca contra la pierna del portero y se queda tirado pues inconsciente. Entonces aquí recordaremos todos pues que bueno, los que vimos el partido, el árbitro no para el juego inmediatamente, deja que continúe. Ahí vemos pues ya pues un actuar muy equivocado de parte de las autoridades. Él queda inconsciente, queda tirado, se percatan ya de eso, de la posible gravedad, y pues entran las asistencias médicas. Pero en todo ese lapso de tiempo, pues se perdió, pues sí, un tiempo considerable y pues vital, ¿no? En algunos casos. Entonces, antes de que llegaran los servicios médicos, se les permite, o bueno, no se les restringe como que el contacto con el jugador a los propios compañeros e incluso algún futbolista rival que van y pues intentan moverlo, intentan movilizarlo, como intentando hacer que despierte, lo cual pues vamos a ver que no es para nada lo indicado, ¿no? Incluso el cuerpo médico pues intenta como que hacer que despierte, pero bueno, después se tiene una atención que pues no fue realmente la adecuada. Segundo caso, para introducir a esta charla, tenemos hace algunos años en la Ciudad de México, se dio un acontecimiento pues distinto en la cinemática, sin embargo, un poquito pues también eh, peligroso en eso, en la cinemática, en la forma de caer de la persona. Son unos policías que están jugando, uno va en la bicicleta, va bajando las escaleras en la bicicleta, en algún momento se atora la llanta, seguramente no se ve bien en el video, cae y lo siguiente que se ve captado en video es al policía pues ya tirado en esa posición que vemos pues eh, boca abajo, ¿no? Se le habla, no responde, sus compañeros pues se ve pues eh, pues que no están preparados para estos primeros auxilios, lo intentan movilizar, de hecho lo movilizan como se ve en la última imagen, toda vez que él no respondía ni despertaba, ¿no? Entonces todo esto es algo que tenemos que recordar y vamos a ver que es pues un actuar incorrecto totalmente y que pone pues todavía más en peligro la vida del paciente. Tercer caso, esto hace unos años ocurrió, por ahí en 2017, si mal no recuerdo.
El famoso luchador La Parca, en otro deporte muy distinto, en la lucha libre, bueno, pues sale del cuadrilátero, se avienta, va a una gran velocidad, a una velocidad considerable. El compañero, o bueno, su rival, entre comillas, pues no logra atraparlo bien, tiene un choque directamente en la cabeza con la publicidad, que es una barra pues dura, y pues se queda inconsciente. De la misma manera, boca abajo. Él igual ya no responde, no despierta. Antes de que lleguen los servicios médicos, pues intentan como que reanimarlo también, dándole como que palmaditas en la espalda. Llega el servicio médico y bueno, pues ahí el actuar fue un poquito tal vez más inmediato y de una forma más correcta con el material incluso. Aquí no se ve, pero bueno, ya le estaban poniendo un collarín rígido, que es el que se necesita en estos casos. Entonces, el desenlace en los tres casos fue muy distinto y pues vamos a empezar entonces con cuestiones anatómicas que tenemos que conocer para entender las estructuras que pueden estar afectadas, todas las estructuras que se involucran en este tipo de lesiones. Y bueno, empezamos explicando lo que es la columna vertebral, es toda esta pues, columna de huesos, y cartílagos y otros tejidos. Tenemos pues un nivel cervical en el cuello, un nivel torácico, un nivel lumbar y un nivel sacrocoxígeo, ¿no? Lo que más nos va a interesar en esta plática es el nivel cervical porque entre más arriba esté una lesión que comprometa a la médula espinal, pues va a ser mayor gravedad la que estaremos esperando. Entonces, de los cuerpos vertebrales, de cada vértebra, pues vemos que entre ellos se articulan con esto, que son discos intervertebrales, es un tipo de cartílago. Hay ligamentos entre ellos, hay otras estructuras óseas como las láminas, como los cuerpos, las espinas de las vértebras. Y lo que nos interesa aquí, lo de mayor importancia tal vez para la funcionalidad del individuo, es la médula espinal. Este tejido es un tejido nervioso que parte desde el cerebro y pues va viajando en este túnel, o bueno, estos canales que se forman cuando se articulan cada vértebra con la de abajo. Entonces por ahí va discurriendo, salen unas raíces nerviosas que van a dar como resultado pues la formación de nervios que le van a dar pues digamos que la inervación, la señal eléctrica a todo el cuerpo, la sensibilidad y pues la capacidad para mover los músculos, ¿no? Entonces de ahí la importancia de conocer un poquito la anatomía pues de esta zona del cuerpo. Y aquí pues tenemos una radiografía en la cual vemos a nivel cervical, vemos el cráneo y vemos pues estos cuerpos vertebrales, ¿no? Que son cervicales, son 7. Vemos aquí ahora una vértebra cervical en la cual pues vemos desde arriba cómo va pasando pues eso es un corte de la médula espinal y pues cómo van saliendo las raíces nerviosas para formar los nervios. Dichos nervios van a salir a cada nivel de las vértebras del cuerpo, de arriba hacia abajo. Vemos que cada una va a tener una función o una zona a inervar, por ejemplo, el miembro superior o, bueno, los brazos, el tórax y, bueno, los miembros inferiores o, pues, las piernas. Y vemos que también, pues, podemos dividir o mapear de alguna manera la sensibilidad de la piel para saber, pues, qué nivel a qué nivel vertebral están saliendo esas raíces nerviosas que inervan esa parte de la piel. Por ejemplo, aquí vemos C3, C4, C5, es decir, a ese nivel de las vértebras C cervicales,
están saliendo las raíces que están inervando esa parte de la piel. Entonces, eso, como decía, es como un mapeo para saber si tenemos afectada alguna de estas zonas, C6, por ejemplo, sabemos que hay una alteración a ese nivel de la vértebra, quizás en la médula, quizás solamente a nivel de raíz nerviosa o pues más, más próximo al brazo. Eso es importante para nosotros para valorar a veces pues la gravedad de una lesión cervical medular. Entonces, hay que saber algunas cosas generales sobre el trauma de columna cervical. Hay que saber que es potencialmente mortal, pero también puede ser una gravedad variable, puede ser algo muy leve, que pues remite en algunos días. Eso va a depender del nivel al que esté afectado y la gravedad o el compromiso del tejido neural, es decir, la médula espinal. El mecanismo de lesión, a veces se necesita que no sea muy fuerte, es decir, una caída tal vez no tan fuerte. Sí, más si las personas son vulnerables. Me refiero, por ejemplo, a personas adultas mayores. Los adultos mayores suelen tener menos estructuras o las estructuras de soporte como los músculos suelen ser pues más débiles o los ligamentos. Entonces están más vulnerables a un posible daño cuando se tiene un mecanismo de lesión. Bueno, los huesos dañados o ligamentos, que son los tejidos de soporte, van a dar la estabilidad a la columna. Si son débiles, van a estar propensos a provocar una inestabilidad de la misma. Hace susceptibles a a la médula espinal y a otras estructuras cercanas a una lesión, es lo que estaba comentando ahorita. Y bueno, las lesiones graves pueden dañar irreparablemente la médula vertebral y dejar al paciente con una discapacidad neurológica variable para toda la vida. Entonces, de ahí que tenemos que tomarlo muy, muy en serio. Tenemos que tener al menos una nociones de qué hacer en caso de que se nos presente eh, un escenario así. No solamente lo que nos importa más a nosotros o nos compete más como médicos del deporte en el campo, sino en cualquier situación de la vida diaria, en la calle o en la casa, por ejemplo. En cuanto a datos
Adelante, Ok, doctor. sí, no, una disculpa, tenemos aquí unos problemitas con el internet. Nos habíamos quedado en esta parte de la epidemiología, entonces decía que los choques automovilísticos cuentan con casi el 50% de las causas en general de los traumatismos o lesiones de columna cervical, pero bueno, hay otras causas, hay que tener esa muy en cuenta porque podría tocarnos en algún momento presenciar eh, alguna de estas lesiones, sin importar si somos médicos o no. Entonces, tenemos que tener al menos nociones de qué hacer, también qué no hacer en dicha situación. Y bueno, lo que nos compete a nosotros más como médicos del deporte son las lesiones deportivas, que pues tampoco son infrecuentes, en un 14%, eh, cuentan en un 14% para las causas de este tipo de lesiones. Y pues hay que también mencionar que en la mayoría de casos van a ser personas jóvenes, de entre los 16 a 35 años de edad, se encuentra pues la mayor incidencia. Dentro de los deportes que más se llega a ver este tipo de lesiones, podemos encontrar los de contacto principalmente, como el rugby, como el fútbol americano, el hockey, aunque también otros, ¿no? Como la equitación y en algunos casos en deportes acuáticos, como el buceo. Esto solamente cuestiones como de cultura general del deporte. Y bueno, también eh, tenemos algunos datos de qué tipo de lesión de columna es la que más se presenta y pues la mayoría de casos en los deportes suele ser más cervical. Esto, bueno, pues porque es una región del cuerpo en la que la columna vertebral, a ese nivel, al nivel cervical, tiene menos protección porque hay menos estructura o menos masa muscular, que es la que pues es el principal tejido pues que va a darle soporte y a dar protección a esas estructuras. Entonces, por eso se da menos en columna torácica, por ejemplo. En cuanto a esto es lo que mencionaba cuando decía que pues de gravedad variable, ¿no? Consecuencias variables. Puede ser cuando tenemos una lesión de médula espinal, eh, tenemos varias opciones, varias posibilidades de la gravedad de la lesión, es decir, qué tan extendida está o qué tan dañada está esa médula espinal. Recordemos que es tejido nervioso y que ese tejido nervioso tiene pues la misión de proveer pues sí, de inervación y digamos que de vida a los músculos y pues a la sensibilidad del cuerpo. Entonces podemos tener casos de tetraplegia, en la cual, pues, como dice el prefijo tetra, va a dar pues una limitación de los cuatro extremidades, las dos extremidades inferiores, es decir, las piernas y los brazos. Son las personas que pues ya no pueden caminar, no pueden mover brazos, que sería pues la causa o más bien el escenario más grave. Podemos tener también paraplegia, que sería pues solamente inmovilidad de los miembros inferiores, de las piernas. Aquí hay una tercera que le dicen la diplegia, en la cual pues no, es mucho menos frecuente, pero también es posible, en la cual tenemos la mitad del cuerpo, por ejemplo, brazo derecho y pierna derecha, pues afectados y no podemos mover esa parte del cuerpo. Y desafortunadamente, en un 1% de casos se tiene una recuperación completa. Ojo, recuperación completa con un adecuado manejo en agudo del evento y también con un adecuado programa de rehabilitación, podemos tener recuperaciones parciales, incompletas, sí, pero pues muy importantes para darle pues cierta autonomía al paciente. Entonces, esto es para que quede como que claro
las posibilidades que tenemos en cuanto a gravedad de la lesión y secuelas. Ahora también tenemos que conocer un poquito de los mecanismos de lesión. Tenemos varios. Esas articulaciones de la vértebra cervical. Sabemos que podemos mover el cuello, rotarlo, hacerlo hacia arriba, hacia abajo. Entonces, estos mecanismos, cuando tenemos una exageración y tenemos pues mecanismos por cinemática del trauma que exageren estos movimientos, van a ser posibles mecanismos de lesión para las estructuras que están ahí, desde el hueso hasta ligamentos, hasta músculos y los casos más graves, pues la médula espinal. Entonces, existen los mecanismos de hiperextensión, como vemos en algunos accidentes automovilísticos, en el cual podemos ver dañadas las partes posteriores, que son las espinas de las vértebras, o incluso solamente por un rebote, llamado latigazo, podemos tener daño a tejido ligamentario, que afortunadamente es la mayoría de casos cuando tenemos un choque automovilístico. La hiperflexión, que sería lo contrario, se va a dar pues cuando caigamos, por ejemplo, de esta manera, cuando la cabeza se force a ir hacia adelante y pues ahí podemos comprimir los cuerpos vertebrales, que son esas estructuras, o incluso romper algún otro tejido como el tejido ligamentario, o tener incluso algunos otros daños directos a los músculos, como bueno, que nos cause algún tipo de hematoma, es decir, alguna colección de sangre, ¿no? Ahí. La rotación, pues también es otro mecanismo, cuando no es tan común, pero también existe. En este, pues también es de gravedad variable, podemos dañar estas partes de las vértebras que se llaman facetas, que es tejido óseo. Podemos también dañar el tejido medular, la médula espinal, porque se tuerce, ¿no? Aunque aquí también entra mucho en juego, pues la fortaleza de nuestros tejidos de sostén, como los ligamentos y los músculos. Quizás no sea el mecanismo más común, pero hay que mencionarlo. Ese es otro también muy grave, aparatoso, cuando caemos de cabeza, cuando tenemos un golpe directo en la cabeza, que se da mucho en muchas ocasiones en los deportes. En estos casos, pues hay una compresión de las vértebras, pueden incluso darse un daño por estallido, que se le llama, de los grupos vertebrales, una fractura. Dichas fracturas pueden incluso dañar secundariamente las esquirlas del hueso al tejido blando que vemos aquí, que es la médula espinal. Entonces, además del golpe en la cabeza, que no es cosa, no es una cosa a desechar, pues también tenemos que preocuparnos por el daño a los cuerpos vertebrales. Tenemos también otro mecanismo que es el de flexión lateral súbita excesiva, es decir, tenemos la cabeza, tenemos el cuello y pues una lateralización de la cabeza de manera forzada. Por ejemplo, aquí no se ve, pero cuando una persona también cae de cabeza, pero pues el cuerpo se le va de lado y la cabeza sirve como el punto de apoyo. Hace unos años también se dio este caso pues famoso en la Liga Española de Fútbol, en el cual el jugador del Atlético de Madrid, en una disputa por la pelota, pues cae de mala manera, cae de cabeza y pues se ve cómo se le dobla el cuello totalmente del lado. Muy aparatoso, muy peligroso. En este caso, pues fue una fractura a nivel de la vértebra C7, o sea, cervical, la séptima vértebra cervical, y pues no pasó a mayores afortunadamente, pero pues pudo ser algo de mucha mayor gravedad. Tenemos otro mecanismo, que es la elongación de la médula espinal. Aquí lo vemos, es un ejemplo. Y se da, por ejemplo, en estos mecanismos en el cual se suspende la cabeza, el cuerpo pues jala hacia abajo pues la columna vertebral y a la médula espinal,
y pues se hace pues una lesión de distracción, que es un estiramiento. Entonces también existen estos mecanismos, son menos frecuentes. Y tenemos otro, el último, tal vez tampoco muy común, pero también posible y de gravedad variable dependiendo del grado de penetración de algún objeto. Es el mecanismo de penetración por algún objeto punzocortante, por ejemplo, por una herida de arma de fuego o por los mismos fragmentos de hueso que puedan estarse pues, metiendo en el canal medular, donde va la médula espinal, y dañarla de manera secundaria, como esquirlas. También hay que mencionar estas definiciones, que es la de lesión primaria, lesión secundaria. La lesión primaria pues va a ser aquella que ocurre en el momento del impacto o cuando se aplica alguna fuerza, las que estamos viendo ahorita. Y las lesiones secundarias van a ser todas aquellas que ocurran después de esta lesión primaria, dadas pues por cuando hay algún edema por el mismo proceso inflamatorio, cuando haya isquemia, si hay compromiso del riego sanguíneo a ese nivel, o cuando, lo que mencionaba, hay fragmentos de hueso que puedan quedar móviles y que no se tenga una adecuada inmovilización por parte del servicio médico y que puedan ir a pues, penetrar el tejido neural, que es la médula espinal. Y bueno, también en muchas ocasiones hay una interrupción temporal de las funciones de la médula espinal, que si se trata adecuadamente y pues no es tan grave realmente, puede llegar a remitir y pues a devolver la funcionalidad nerviosa en algunos casos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros detectarlo en el paciente pues, que tuvo un traumatismo o un mecanismo de lesión compatible con una lesión de columna? Pues suelen tener dolor en región cervical o en la espalda, pueden tener dolor al movimiento del cuello o la espalda, deformidad de la columna vertebral en algunos casos, más cuando está comprometido el tejido óseo, cuando tenemos alguna fractura. Podemos tener, y bueno, en la mayoría de casos se da una contracción involuntaria de los músculos, un espasmo de los músculos, pues de esa zona, ¿no? Por ejemplo, del cuello, si es la parte afectada. Y pues los signos o síntomas también del compromiso neurológico que podría darse cuando tenemos pues algún daño a cierto nivel de la columna, de la médula espinal, los cuales van desde parálisis, paresia, o la parálisis es una eh, se refiere pues a la incapacidad completa de mover algún miembro superior, por ejemplo. La paresia es eso mismo, pero solamente debilidad, no podemos moverlo completamente. Parestesias pues son anormalidades de la sensibilidad de las extremidades superiores y o inferiores. Entonces aquí entra lo que decía del mapeo de la inervación de la piel, lo que les mostraba al principio de la presentación, con una imagen con niveles C4, C3 en la piel dibujados. Entonces, si tenemos algún grado de insensibilidad de la piel, podemos estar sospechando una lesión pues, a nivel neural. Nosotros en medicina del deporte tenemos que hacer un diagnóstico temprano en el campo. Esto es, bueno, solamente lo menciono de manera general para que se dé una idea. Pues tenemos nosotros que confirmar seguridad de la escena antes de entrar, tenemos que verificar que el paciente responda, si está consciente. Si vemos que no está consciente, pueden seguir otras opciones como empezar soporte vital básico, descartado confirmar la presencia de datos o señales de alarma, que son algunos que, bueno, tenemos que saber nosotros. Realizar exploración neurológica para valorar la integridad de la médula espinal, o sea, la sensibilidad de la piel, la fuerza de los brazos, de los pies,
todo esto. Y bueno, esas son las señales de alerta que mencionaba ahorita, que pues son varias que pues podría presentarse en cualquier momento, no solamente en el campo, sino en la vía pública o donde sea que haya ocurrido alguno de estos accidentes, como son vómitos, dolor de cabeza grave, que el paciente tenga visión doble, que en algún momento tenga convulsiones, que tenga dolor en la línea media, es decir, en el cuello, que tenga debilidad o que sienta hormigueo en alguna de las extremidades o en el cuello. Entonces, todo esto es importante y son, les decimos nosotros, banderas rojas. Nos habla mucho de la gravedad de la lesión en agudo. Hay que tenerlos en cuenta y bueno, eso era como que una introducción para que se tenga un panorama general de lo que nos toca a nosotros en el campo, pero fuera del campo, aunque no seamos médicos, tenemos que saber cómo actuar. Esto es como que el punto cumbre o el punto clave de esta presentación, porque está dirigido al público en general. Y eso es lo que se tiene que saber, con lo que nos tenemos que quedar. Si nosotros presenciamos algún mecanismo de los antes mencionados, sospechosos de una lesión de columna cervical o a nivel de a cualquier nivel de la columna vertebral, tenemos que actuar de esta manera. Nosotros usamos, o bueno, suele usarse este acrónico, doctor ABC, que significa en inglés de danger, o sea, peligro. Se refiere a que tenemos que asegurar el área, asegurarnos de que es un área segura. Como lo vemos aquí, nosotros antes de querer intervenir, antes de querer ayudar, tenemos que pues asegurarnos de que no nos va a pasar nada, de que no hay un carro que va a pasar por ahí, una motocicleta, alguna otra persona, nada que nos vaya a afectar a nosotros. En segundo lugar, la respuesta, R de respuesta, ¿no? Hay que evaluar la respuesta del paciente al estímulo verbal o doloroso. ¿A qué nos referimos? Nosotros vamos a llegar con el paciente, vamos a preguntarle si nos escucha, si está bien, si nos puede responder. Cuando constatamos que no puede respondernos, que está inconsciente tal vez, entonces tenemos que hacer o provocar un estímulo doloroso. Tenemos que, por ejemplo, con el pulgar, apretar su clavícula de esta forma, de manera fuerte para provocar un dolor, para ver si responde o no también al estímulo doloroso. Y esto nos va a hablar pues un poquito del grado de conciencia del paciente en ese momento. En tercer lugar es airway, o sea, vía aérea. Hay que revisar la permeabilidad de esto, de la vía aérea. Tenemos que acercarnos a la boca del paciente, ver, darnos cuenta si está respirando por nariz o boca, porque pues es un punto clave para ver cómo debemos proceder. Breathing, que es respiración en inglés, hay que revisar si hay respuesta, si respira con normalidad, ¿no? En el número 4, pues va de la mano con el 3. Tenemos que ver si está respirando bien, si no respira o si está respirando como de manera, como jadeando. Y pues en quinto lugar, puede agregarse esto que es la circulación, que pues hay que buscar, si los hay, signos de hemorragia, ya sea en la cabeza, en el cuello, en cualquier parte del cuerpo. Hay que recordar que la mayoría de casos de trauma de columna vertebral van a darse por accidentes automovilísticos, en los cuales, por la cinemática del trauma, puede no haber solamente una lesión en la columna, sino otras partes, en las piernas, puede haber alguna hemorragia, alguna lesión cortante. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y bueno, aquí tengo que agregar algo súper importante. Recordemos los 3 casos del principio, en los cuales en los 2 primeros mencioné que se actuó de manera incorrecta, pero por una situación principalmente, que era que la persona que estaba próxima al paciente, que ya sea un compañero o cualquier persona, un
un compañero de equipo, los compañeros policías del otro sujeto, del policía, intentaron moverlo, intentaron sacudirlo y en uno de los casos incluso lo voltearon, estando inconsciente el paciente. Esto, pues no lo dice aquí en este doctor ABC, pero es súper importante tener en cuenta que cuando encontramos un paciente tirado, incluso si no presenciamos la cinemática del trauma, o sea, cómo cayó, no debemos moverlo, no debemos ni sacudirlo, no debemos intentar voltearlo, solamente, pues, como dice en el paso 2, evaluar la respuesta si nos responde. Porque si hacemos un movimiento inadecuado del cuerpo y tiene una lesión a nivel de columna cervical, podemos hacer que esa lesión se agrave, incluso podemos provocarle la muerte. Así es de grave esta situación. Entonces, ahí agrego esa acotación. Y bueno, ya estas son cuestiones que le competen al servicio médico en turno, que sería pues la inmovilización. Es tan delicada esa zona que se debe de inmovilizar y bueno, hay algunos criterios para hacerlo. Entonces, esto lo pongo como para resaltar esa importancia de no mover, en ningún momento mover al paciente si lo encontramos tirado, porque debemos sospechar una lesión de columna hasta no demostrar lo contrario. Y bueno, esto igual son ya lo que procede por parte del servicio médico, el paramédico o el médico que esté a cargo, en el cual pues igual reforzando lo que estamos diciendo, se tiene que hacer una inmovilización, se tiene que dar mucha prioridad a la inmovilización de la cabeza y pues de la columna cervical. Vemos cómo se para la persona que está a cargo, con sus dos manos está inmovilizando al paciente para poner pues un collarín, perdón, esto que son los inmovilizadores laterales de la cabeza. Se le da tanta importancia porque pues debe hacerse. Se le pone una tabla rígida al cuerpo y pues el collarín rígido. Entonces se pone de esta manera, este es el collarín rígido que se debe poner en estos casos, siempre debe ser uno rígido. Y bueno, tiene su grado como de, digamos que su detalle, ¿no? Debe ponerse pues adecuadamente. Lo ideal es hacerlo con 2 personas o incluso 3. Ahorita vamos a ver por qué. Pero una persona siempre debe estar inmovilizando la cabeza, como lo vemos aquí con las manos. La otra persona debe estar poniendo el collarín. Hay otras opciones de inmovilización en casos extremos cuando no se tiene el equipo adecuado y pues no es lo más adecuado, pero es una opción cuando cuando no se cuenta con el equipo. Entonces, después de la inmovilización con el collarín rígido, todo eso es para que se vea pues lo complejo que es, basado en eso, en cuidar siempre la columna cervical. Esto pues ya no es algo que le toque al público general, pero podría en algún momento alguien, cualquier persona, ser requerida para esto. Esto es la movilización del paciente en bloque, en el cual se requieren 3 personas, una persona a la cabeza, la que está inmovilizando esa parte del cuerpo, y otras 2 personas para mover el cuerpo de manera sincronizada, cuando la persona que está a la cabeza lo indica, para no mover solamente la cabeza, tiene que moverse todo en bloque para evitar en lo posible la movilización del cuello. De esta forma pues se rota el cuerpo para que sea deslizada la tabla debajo pues de la columna del cuerpo y que pueda asegurarse después con estos implementos que son las correas e inmovilizar pues todavía más todo el cuerpo para proteger esa zona. Bueno, eso solamente son otras alternativas a esa tabla rígida
que es como que el gol estándar, lo más adecuado, pero hay otras opciones. Y bueno, esto igual reforzando con las correas, es importante no solamente reforzar o no solamente inmovilizar la cabeza y el cuello, sino todo el cuerpo. Si se nos mueve un poquito el cuerpo y el cuello y la cabeza están inmóviles, pues algo va a pasar ahí. Va a haber una movilización de la columna cervical con un posible pues daño secundario, una lesión secundaria. Entonces todo esto es algo que ya no le toca al público general, pero lo quiero mencionar, todo eso lo menciono para que se entienda por qué la seriedad de mantener al paciente inmóvil, de no moverlo, de no empujarlo o intentar hacer que despierte como se da en muchas ocasiones y en esos dos primeros casos que presentamos al principio. Y pues estos son estudios que ya le competen a la parte médica, intrahospitalarias. La radiografía casi siempre se va a mandar a hacer. Y cuando se sospecha por exploración neurológica, cuando tenemos algún daño o algunos indicios de daño neurológico, debilidad de las extremidades o que tenemos alguna alteración de la sensibilidad en la piel, es cuando mandamos a hacer estas resonancias magnéticas, que es un estudio de imagen en el cual podemos ver, por ejemplo, aquí una lesión. Esta es una hernia de disco que está comprimiendo, que puede estar comprimiendo la médula o a los nervios de la columna cervical. Podemos tener también, o ver ahí también otro tipo de lesiones como hematomas, son menos graves, pero también hay que tomarlos en cuenta. O incluso desgarros de ligamentos. Incluso podríamos ver si hay una sección, es decir, una rotura del tejido blando de la médula espinal. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda es un tema interesante. Pero lo más importante es, como menciona usted, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Yo creo que eso es lo que nos debe de dejar esta plática, porque como nos mostró en estos ejemplos, pues el manejo inicial no fue el adecuado y el riesgo que puede tener el paciente es muy, muy alto de una sección medular. ¿Tiene algún comentario para terminar, por favor? Pues no, solamente ya en base a lo que acabamos de ver, tal vez cabría regresar otra vez a esos tres casos. Recordar pues que aquí el paciente, el futbolista, pues cayó ahí y en base a lo que ya explicamos, pues no debió moverse en ese caso, pues debieron haber revisado la permeabilidad de la vía aérea. Si estaba permeable, pues ya hace una inmovilización con el collarín rígido, porque en este caso, pues me parece que fue inmovilizado con uno blando. Entonces, a esto ya no lo pongo aquí, pero fue lo que pasó. Pues también fue un mal actuar ya después de que decían la primera evaluación. En el segundo caso, bueno, pues ahí no se supo qué pasó con este policía, pero pues definitivamente un actuar totalmente pues incorrecto. Debió haberse dejado al paciente en esa posición si no se tenía la formación en primeros auxilios, pues siempre llamar al servicio médico, en este caso al 911, y que se encarguen los que saben, ¿no? Y no intentar pues ayudar porque pues en vez de ayudar sale peor. Y en ese último caso, pues fue en el que mejor actuaron tal vez, en el que sí se le puso un collarín rígido en esa posición que estaba el paciente y pues se sacó en una camilla rígida, como lo mencionamos, que es la indicada en estos casos. El desenlace en este último caso fue, estuvo en hospital el paciente en Monterrey. Unos meses después, pues fue dado de alta, pero pues le fue mal, falleció el paciente. En los otros dos casos, en el segundo no sabemos qué sucedió y en el primero, pues afortunadamente, quizás por ser deportista, quizás por no ser un mecanismo tan fuerte, pues salió adelante. Y pues sería todo.
Muchas gracias, doctor, y damos las gracias nuevamente a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana con un tema igualmente interesante. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Hasta luego.